A todos los policías del Perú se les descuenta un porcentaje de sus sueldos para el llamado Fondo de Vivienda, FOVIPOL, para así tener acceso a viviendas dignas y pagables. Son aproximadamente 100.000 los policías entre activos y retirados. Los fondos que aquí se manejan, por ende, no son poca cosa. Por eso, más de una vez, la fiebre de la corrupción ha saltado por estos lares. No es solo una red, sino dos, las que han sido detectadas operando malamente sobre estos fondos policiales. Superando toda expectativa, por un lado hay policías que estarían extorsionando a sus propios colegas y por otro, proyectos de vivienda aprobados al caballazo y soltando millones de soles. El patrocinado ha sido víctima de una extorsión por parte de un oficial superior. Me he negado a firmar los oficios en las cuales habían desembolsos irregulares y no tenían sustento. ¿Por qué montos? Por eso, a Estancia del Lurín, por 10 millones de dólares y Prestasur es por 1 millón de soles. Esta historia empezó a destaparse en enero último, cuando este policía, llamado Humberto Villarroel Cubillas, se atrevió a denunciar lo que le había ocurrido. Él venía pidiendo un préstamo de $50.000 al FOVIPOL para hacer arreglos urgentes a su vivienda, pero el préstamo no llegaba nunca. En esa espera andaba cuando alguien lo llamó ofreciéndole una ayudita. A cambio del 10% del monto pedido en préstamo, este desconocido le ofrecía agilizar diligentemente su expediente. Villarroel, quien lleva más de 25 años sirviendo a su institución, lejos de acceder al pago de la coima, decidió valientemente denunciar el hecho ante la Fiscalía. Fue así que se inició todo. El fiscal anticorrupción comienza a preparar toda la intervención, el operativo, se coordina con la policía de anticorrupción y se monta el operativo. El policía siguió recibiendo las llamadas del misterioso personaje. Sorprendentemente, el sujeto que se identificaba como Arias y aseguraba ser también un policía, siempre le daba detalles exactos de todos los movimientos que había efectivamente seguido ante FOVIPOL. Después de unos días, finalmente Arias citó al suboficial Villarroel en este lugar, muy cerca del aeropuerto. Le dio indicaciones precisas de dónde debía esperarlo. Se colocó en un puente cercano al lugar y observó la llegada de su colega. Quería asegurarse que venía solo. Al fin se acercó. Tenía el cheque del préstamo en la mano. Ambos ingresaron al Banco de la Nación. Lo que no esperaba el tal Arias es que dentro de la entidad bancaria lo esperaban un fiscal y varios efectivos de la policía para detenerlo. Arias resultó ser en realidad Melitón Zapata Apolo, un mayor de la policía dado de baja de su institución por medidas disciplinarias. Zapata fue vinculado al robo de 113.000 euros a un joven campista en abril del año pasado, pero además registra varias denuncias por delitos que transitan entre el allanamiento ilegal, abuso de autoridad y que llegan hasta la usurpación. Era el hombre bisagra que, sin trabajar en FOVIPOL, ofrecía mover expedientes y agilizar el pago de cheques a otros policías. ¿Cómo era esto posible? Este es el cheque. Es un cheque verídico, miren, entra la firma de los oficiales, por la suma de 33.994.47. El cheque lleva las firmas de los coroneles Omar Navarro Egusquiza y V. Escobar Zavala, entonces gerente general y jefe de tesorería de FOVIPOL, respectivamente. Pero la gran interrogante es, ¿cómo fue a parar este cheque real de FOVIPOL a manos de Melitón Zapata, si él no era el destinatario? ¿Quién se lo facilitó? ¿Su cliente ha sido la única persona que ha denunciado esto? No, hay muchos policías también afectados, y como por ejemplo también el suboficial Nicolás Briones García, que también lo reconoció al detenido. En efecto, otro suboficial, Nicolás Briones, también ha reconocido a Melitón Zapata como la persona que le facilitó el cheque de su préstamo de FOVIPOL, a cambio del consabido 10% de coima. En este caso, el monto prestado ascendía a 40.200 nuevos soles. A Briones también lo citaron en el mismo banco que a su colega Villarroel, pero el detalle es que en la fila de los cobros se topó con más de un colega policía en la misma situación.
habían otras personas, otros efectivos policiales que también estaban cobrando cheques bajo la misma modalidad. Esto es, estamos ante una organización, no es un hecho aislado. Tras la denuncia del oficial Villarroel, su expediente quedó detenido y el dinero nunca fue liberado a su favor. Lo insólito es que ya le empezaron a descontar el préstamo por la planilla. Pero la corrupción dentro de este fondo policial no se circunscribe a este caso. Hay otros que envuelven mucho más dinero. Van a venir la gente, le van a romper su cámara, no, nadie lo tiene, señor. Este lugar se llama la Estancia de Lurín y está ubicado a la altura del kilómetro 39,5 de la antigua Panamericana Sur. Aquí se está levantando un conjunto de viviendas para los efectivos de la policía, pero parece esconder más de un negocio secreto entre sus paredes. Seguramente por eso fuimos obligados a salir del lugar el viernes último. Nos dijeron que solo podíamos filmar a 100 metros de distancia, pero no cerca de la edificación. Tengamos la amabilidad de la pista para afuera, para allá pueden filmar. Esta es propiedad privada. Por favor, afuera, señor. Ya, por favor. ¿Por qué tanta...? Grabamos a la distancia sugerida, pero las amenazas empezaron a ser mucho más peligrosas. Van a venir la gente, le van a romper su cámara, van a venir la gente, le van a romper su cámara, no, nadie lo tiene, señor. La explicación a tanto nerviosismo se encuentra quizá en lo que conoce esta mujer. Ella es Norma Vaca Zúñiga y fue hasta hace poco encargada de la Oficina de Control Previo de Fovipol, un área estratégica que verifica que todos los expedientes para los proyectos de construcción cumplan con los requisitos antes de autorizar un pago. Ella asegura que fue presionada a firmar un documento por varios millones de dólares a favor de la empresa Estancia de Lurín, la misma que se encuentra haciendo las viviendas de los policías en ese distrito. ¿Qué cosa era ese documento? Un oficio autorizando que se haga un desembolso de 10 millones de dólares. ¿A favor de quién? A favor de Estancia de Lurín. ¿Que es una inmobiliaria? Sí, una inmobiliaria, supuestamente para la segunda etapa. Norma Vaca verificó que el expediente de este proyecto tenía gruesos vacíos y estaba incompleto. Entonces yo me pongo a revisar la documentación adjunta, que debe tener un acta de directorio, debe tener informe de asesoría legal, informe técnico, en las cuales no contaba con toda esa documentación y me negué a firmar. Norma Vaca es una suboficial brigadier en situación de retiro voluntario. Llevaba 26 años de intachable servicio en la institución cuando empezaron a aparecer los problemas. Ella asegura que su entonces jefe, el gerente general de Fovipol, el coronel Omar Navarro Egusquiza, el mismo que firmaba los cheques de los casos anteriormente descritos y que se salían solos de la institución sin que nadie sepa nada, la presionaba casi a diario para firmar este oficio para formalizar el millonario pago a favor de la mencionada empresa. Casi todos los días me pedía, ya firmó el cargo, o de lo contrario venía, fírmame, o cuando yo le decía falta el acta, entonces voy a ir al ministerio a sacar la firma del acta en general, me decía, pero nunca trajo, nunca me llevó el acta de directorio, por eso no firmé. Entonces como yo me sentía ya presionada, pido mis vacaciones los 15 días. Norma salió de vacaciones, pero al regreso la presión siguió, esta vez a favor de otra compañía, una inmobiliaria de Arequipa, y por un monto que ascendía a 1.101.000 nuevos soles. El expediente de la empresa, según Norma Vaca, tampoco reunía los requisitos. Verifico, tenía una carta fianza que era la misma entidad y no la entidad bancaria, entonces yo veo que eso no procede, no tiene una garantía. Me niego a firmar totalmente, solicito mis 15 días de vacaciones, salgo de nuevo, porque ya era demasiada presión que tenía. Al regresar de sus vacaciones este año, le esperaba una ingrata sorpresa. Me doy con la sorpresa que el coronel mismo me redacta un oficio sacándome de Fovipol, poniéndome a disposición a Bienestar. El coronel me estaba cambiando
porque yo me negué a firmar los oficios que él me estaba exigiendo para que firme. Me siento mal, claro que me siento mal. Mal porque uno tiene proyectos, planes. Incluso lo que yo quería hacer es trabajar este año más, llegar a diciembre y dar mi examen para el último grado, que es para superior. Pero estas cosas a uno le frustran. Intentamos recoger la versión de los coroneles V. Escobar y Omar Navarro, pero no obtuvimos una respuesta favorable. Escobar viene siendo investigado por una serie de delitos en este caso, pero el más grave, sin duda, es la imputación por cohecho pasivo impropio. La Fiscalía está solicitando para él 18 años de prisión efectiva. Los representantes de la inmobiliaria mencionada tampoco quisieron participar en este reportaje. Hasta ahora, Melitón Zapata, el único detenido, ha negado los cargos de complicidad en el caso. Esta es su alucinada explicación ante las autoridades sobre el cheque que tenía en su poder. Si bien es cierto, es un documento público, pero ¿dónde dice que ese documento público lo pude haber tenido yo? Constituye un delito de tenerlo. Constituye delito si yo hubiera cobrado. Estas, por supuesto, no son las explicaciones que están esperando escuchar los 100.000 policías que forman parte de Fovipol y que desean saber en qué se está utilizando en realidad ese dinero que mes a mes les descuentan de sus ya golpeados salarios.